Los agentes reaccionarios mexicanos sedujeron a Napoleón III a lo que él mismo llamó la más bella idea del siglo: apoderarse de México, convertirlo en un valladar contra la expansión norteamericana y sentar sus reales para extender su dominio hacia el continente asiático. Luego vino la farsa de un imperio sostenido por la fuerza de las bayonetas francesas y la deslealtad de los nacionales vencidos. Juárez quedó solo frente a todos los que había combatido, frente a Francia y frente a Maximiliano. Sin embargo, Juárez ganó, y con él ganó el liberalismo, ganó el republicanismo, ganó México. El Cerro de las Campanas fue el crespón que cayó sobre la deplorable aventura imperial tramada por un francés sin hidalguía, un austriaco sin trono y algunos mexicanos sin patria. La victoria obtenida fue un producto de los beneficios que brinda a las naciones el imperio de las ideas. Y eso es lo que nos hizo alcanzar la victoria que hoy conmemoramos. Aquellas que acompañaron a los vencedores, la idea de patria, la idea de libertad, la idea de soberanía, la idea de igualdad, la idea de lealtad. La mayor obra de los grandes hombres y de las grandes naciones no es material, ni económica, ni burocrática. La mayor realización de los elegidos es una idea. Esto no es una entelequia ni una fantasía. Esto es una realidad. La verdadera idea política no es el tema de un discurso, sino es un tema de la vida. Pero esas grandes obras no tienen personal, ni contraloría, ni vigilancia. No pasan por la aprobación del Congreso ni por la venia de la Suprema Corte. No tienen edificio ni conmemoración, no prescriben ni se corrompen. La idea no tiene regulación ni organigrama. No existe la ley de la independencia, ni la ley de la revolución, ni el ministerio de la reforma, ni el de la libertad, ni el de la soberanía. No tienen burocracia, ni la necesitan. La gran idea es simplemente algo en lo que se cree o no se cree. El gran ideal es una convicción. El devenir de la humanidad lo ha demostrado y recurro a un instante histórico ya no de nuestra patria, sino de nuestra especie entera, para dejar muy en nuestra conciencia esta referencia sobre la idea. El hombre algún día arribó al Renacimiento por la aceptación de una sola idea. El Renacimiento no fue una obra pictórica, ni escultórica, ni sinfónica, ni arquitectónica. Fue la simple idea de que el centro era el centro universal y de que era merecedor. Por la aceptación de la idea de que merece, fue que renegó de su posilga, que abjuró de su hambre, que abandonó su mugre, que renunció a su miseria y que repudió a su ignorancia, que reclamó la libertad para él y la soberanía para los suyos, que instaló su gobierno, su ley y sus sistemas. Por esa sola idea se deshizo de su inferioridad y abrazó su superioridad. Por esa sola idea se sintió superior y se convirtió en superior. Por esa simple idea levantó la cabeza, enderezó el cuerpo y volvió a caminar en dos piernas después de 8 siglos de no haberlo hecho. Por esa simple idea los hombres han generado su mejoría, su progreso y su perfeccionamiento en los recientes 500 años. No cabe duda de que se trató de una idea muy real y muy poderosa. No fue una frase de discurso, fue una consecuencia de la vida. La mayor tragedia y la mayor penuria de una nación no residen en sus carencias materiales ni financieras y ni siquiera políticas, sino en una carencia de ideas. Esa es la verdadera pequeñez nacional. Al contrario del Renacimiento, la Edad Media fue ante todo una insuficiencia de ideas que duró casi un milenio. Muy queridos amigos y autoridades, el tiempo mexicano actual requiere de ideas. Es cierto que se han generado y que nos han sido propuestas,
pero necesitamos convertirlas en propias. Se gobierna con hombres, con leyes y con instituciones, pero adicionalmente con ideas. No ha existido una gran nación carente de ideas, ni que haya confesado que se solicitan ideas. Por eso los mexicanos necesitamos construir y estamos construyendo nuestra idea. Trabajemos en ello sin descanso, pero también sin cansancio. Por esas ideas, hace 150 años, mucho se había ganado al conjurar la intervención. En una década, México había cambiado. Ya no se dudaba de la viabilidad nacional. México estaba en la mente política del orbe para inspirar y para probar que el cambio podía ocurrir. Muchos países pasarían por procesos similares, aún sin tener la conciencia de que estaban emulando, a veces sin proponérselo, a una generación de mexicanos. A ellos, recuerdo y memoria. A nosotros, ejemplo y consigna. A México, honor y gloria. Muchas gracias. Doctora María del Consuelo Rosillo Garfias, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Maestro Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro. Honorables miembros del Presidium, señores generales, señor secretario de Educación, señor cronista de la ciudad. Nuestra naturaleza gregaria, esa que indica la imposibilidad de vivir sin el concurso de los demás, obligaría a estarlo siempre con quien, sabiéndolo o no, comparte nuestro ser en sociedad. Agradecido con el prójimo, el que posibilita que podamos ver hacia los lados y mirar hacia adelante. Vicente Quirarte, historiador con mayúsculas y amoroso visitante de los duros años juaristas, escribió que la gratitud es la más elemental forma de celebrar los favores del mundo. Nos recuerda que usamos una sola palabra pronunciada con énfasis, palabra plural que se extiende como primera obligación de los hombres y las mujeres. Quiero seguir esta regla. Así pues, expreso mi gratitud a la Secretaría de la Defensa Nacional, a los miembros de la Academia Nacional AC y de la Academia Nacional de Historia y Geografía, en particular a quienes tomaron para mí y para nosotros, para mí, la sorpresiva decisión de honrarme con la condecoración Victoria de la República, junto con colegas y maestros de enorme estatura intelectual, de quienes mucho he aprendido y aprendo. Los académicos aquí presentes han orientado esfuerzos, asombros y seguramente obsesiones a conocer y difundir las múltiples formas de la ecuación espacio-tiempo. Ha sido su vocación y su perfil vital. De manera de acto recíproco de agradecimiento a su generosidad, me atrevo a ofrecerles esta reflexión sobre la efeméride que nos convoca y en torno a los alcances que
sus circunstancias y contextos tuvieron en la historia y en cada uno de nosotros como personas, como sociedad. Es tan solo un apunte al margen en la coordenada temporal y espacial de nuestro destino como país, pero no inútil para entendernos hoy. No podría ser de otra manera, pues ya lo decía Edmundo Gorman, la historia es finalmente una modalidad de lo que llamamos vida. Es posible sintetizar el perfil de los historiadores como de hacedores del teatro de la memoria. Su función ha sido y es reunir y sistematizar nombres propios, lugares, fechas y palabras que llevan a otros nombres, a otros lugares, a otras fechas y a otras imágenes. Para el historiador como hacedor, curioso habitante de letras, la urdimbre del tiempo con espacio da sentido a la trama de hechos y pese a ser muchas veces de distinta naturaleza, permite conjuntarlos, imaginar comparaciones y aventurar interpretaciones verosímiles. El historiador busca aproximarse a la compleja realidad a través de las diferentes huellas pretéritas, documentales y arqueológicas, fuentes impresas, orales o plásticas, sugeridas o explícitas, materiales e imaginarias, para ponerlas en orden. Con las reglas del escrutinio, de la prueba y las habilidades del narrador, organiza el cúmulo enorme de hechos que se desarrollan en el ingente horizonte de lo humano a pesar del enorme peso de la contingencia. Entonces comienza a trabajar con manos, vista y mente para dar sentido a los grandes acontecimientos junto con los áridos y densos pero esenciales pequeños sucesos. El teatro de la memoria es un ejercicio del pensamiento que permite entender, aprender y enseñar la articulación entre los hechos, las cosas y las voces antiguas. Nos aproxima a conocer lo sucedido, no sin paradojas y casi siempre con desenlaces que remiten a la simple y no siempre noble proporción humana. Permítaseme hacer un pequeño ensayo que da cuenta de esta perplejidad en un ángulo del mundo, en el vértice de nuestro tiempo anterior y en este rincón del planeta que toca particularmente a la memoria mexicana. Este ejemplo toca a Querétaro como paisaje de decisiones trascendentes, de eslabones importantes de la cadena del pasado. El hilo que tiraré gira en torno a una ley cuyo origen y vigencia permitió en un momento dado sobrevivir a la República y cuyo final, no sin tensiones y paradojas, animó otra etapa de la vida republicana. Me refiero a la ley del 25 de enero de 1862. En la madrugada de una jornada como esta, hace 150 años, el 15 de mayo de 1867, Maximiliano rendía las tropas imperiales al general del ejército republicano Mariano Escobedo. Entregó su espada a la usanza de los bien nacidos hombres de honor, aquellos que tienen su ética cimentada en el sentido del pudor y la vergüenza. Con ello terminaban los poco más de 70 días de sitio de la ciudad de Querétaro, que duró casi lo mismo que el sitio de Cuautla en 1812, de febrero a mayo, como bien nos ha mostrado don Carlos Cerrejón en torno a otra jornada gloriosa. Acabaron varios meses de sangría de un ejército que se declaraba derrotado. Fue el final de la esperanza de un monarca que sentía con preocupación el quebranto de los linderos del imperio, como nos han enseñado doña Ángela Moyano y doña Concepción Lambarri. Fue la afirmación del fortalecimiento real y moral de los esforzados hombres del presidente Juárez, convencidos del sistema republicano como fundamento ontológico y político de México. Para Querétaro, acabaría la amenaza de desolación que siempre pesa sobre toda ciudad en estado de sitio. Para los republicanos, se ha dicho, el final de la guerra fue una reconquista. México tuvo que ser reocupado. Y esa memoria es la que heredamos. No es casual que desde hace siglo y medio conmemoremos el triunfo de la República y al vencedor de Querétaro, general Mariano Escobedo, y solo al margen la caída del Segundo Imperio. La fuerza moral de los juaristas descansaba en un complejo sentimiento, grave y difícil de definir para los historiadores, pero tangible y generoso: la confianza. Confianza en los actos, confianza en la idea del mundo afirmado, confianza en su futuro. Cuando los individuos o las sociedades han perdido la fe en sí mismos, cuando se preocupan tan solo de lo inmediato, en lo básico para sobrevivir o depredar, cuando domina el temor, entonces llega el abuso y luego la agonía. Tal sucedió a los monarquistas en Querétaro. No lo sostenía la esperanza en la razón, sino únicamente cierto pundonor y tal vez un cierto giro de la fortuna. Por eso fueron derrotados.
Maximiliano, Miramón y Mejía fueron juzgados en Consejo de Guerra conforme a la ley de 25 de enero de 1862, que bien conoce don Sergio García Ramírez y que definía como delito enorme los crímenes contra la independencia y la seguridad de la nación. La firmó Benito Juárez en un momento crucial. El primer artículo especificaba el motivo real originario de su decreto. Decía: la invasión armada hecha al territorio de la República por extranjeros y mexicanos, o por los primeros solamente, sin que haya precedido declaración de guerra por parte de la potencia a la que pertenezcan. Termina la cita. La acusación de ser responsables del delito contra la independencia y la seguridad de la nación y los argumentos de la defensa de los acusados enmarcarían el juicio para un emperador que se diluía y para los generales mexicanos que le eran afectos. El juicio se llevó a cabo a partir del 12 de junio en el Teatro Iturbide. La disentería y el sentido de la indignidad hicieron que Maximiliano fuera juzgado en ausencia. Permaneció en su arresto primero en Teresitas y luego en el convento de capuchinos. El vencido y el vencedor tuvieron que afrontar la obligación de obedecer la razón de Estado y no la discrecional obligación y inclinación personal. Maximiliano, Miramón y Mejía fueron ejecutados a las 6:40 de la mañana del 19 de junio de 1867. Yo pienso que Juárez y Maximiliano, conocedores de las máximas de la historia clásica, en ese instante debieron tener en mente las palabras de Cicerón, que dijo: para las almas fuertes no hay muerte ignominiosa. Benito Juárez cargaba su propia historia. Todos la sabemos y gustamos algunos de sus pasajes biográficos. Había escapado de su condición rural casi 6 décadas atrás, y desde entonces dignificaba su condición de indígena. Cimentó la República y fue depositario de la confianza generalizada. Guillermo Prieto contaba la anécdota del moribundo Ignacio Comonfort, quien al hablar del luminoso porvenir nacional, dijo, haciendo referencia a Juárez, que a México lo cuida el indito. Medio siglo más tarde, Querétaro y su Teatro Iturbide serían nuevamente espacio de la plataforma republicana, esta vez de su historia moderna. La Constitución de 1917, firmada aquí el 5 de febrero, fue cimiento de las acciones de otro gobierno vencedor y reconstructor del orden político, el de Venustiano Carranza. Ese impulso desdobló en otros cambios, como el de la aplicación terrible de la ley del 62. Así pues, en el paisaje queretano se inscribe también un episodio jurídico final. El 11 de mayo, apenas unos días atrás para nosotros, y unos días después de asumir el cargo de presidente constitucional en 1917, Carranza envió a la Cámara una iniciativa de ley en la que solicitaba facultades especiales para conmutar las penas contra los reos procesados de acuerdo a la ley del 25 de enero del 62. Había sido revisada en mayo del 13 para juzgar a Victoriano Huerta y a sus seguidores. El artículo primero del texto de Carranza lo facultaba para conceder indulto que estimara justo a los procesados conforme a aquella ya lejana ley firmada por Juárez. La palabra que sirvió para defender el orden de la República al comienzo de la invasión francesa dejaría de pronunciarse al darse por terminada con este acto la Revolución Mexicana. Señoras y señores, escribió Octavio Paz que la historia de México es una historia a imagen y semejanza de su geografía, abrupta. Pero en este ejercicio, la luz de la justicia ilumina el tejido de la historia y debía también remodelar la memoria. El ánimo esperanzador y creativo que flotó entre noviembre de 1916 y febrero de 1917 en Querétaro nutrió de acciones dignificantes la creatividad legal posterior, como el cronista de Querétaro lo ha dicho en su oportunidad mucho mejor que yo ahora. Ese mismo ánimo empujó a Carranza y a los legisladores revolucionarios en sesión del 23 de noviembre del 17 a establecer que el 15 de mayo, los días como hoy, a partir de 1918, se considerara como el Día del Maestro. Yo creo que Escobedo y Juárez, y aún también los derrotados del 67, estarían conformes con esa decisión. Los actos de valor y honestidad de todos estos enormes personajes me permiten suponerlo. Y esto no por mera presunción anacrónica de mi parte. Hace casi 7 décadas, el historiador Arturo Arnaiz Ifré escribió que para integrar una visión de México, nada podrá sustituir la fuerza que tendrán nuestras propias impresiones. Hoy estas palabras no han perdido su razón ni su actualidad, como tampoco la energía de su conclusión última. Arnaiz dijo, cito, que el estudio de la historia es ante todo una gran lección de humildad. Y yo creo que así debe ser.
Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo y le doy la bienvenida a nombre de todas las queretanas y los queretanos al general de división diplomado Estado Mayor Gilberto Hernández Andreu, subsecretario y representante del general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional. Envíele un fuerte abrazo y solidario de las queretanas y los queretanos. Hoy Querétaro nuevamente se engalana con la conmemoración de un hecho que dio vigencia a la soberanía de México. No nos congrega la celebración de una acción bélica, como ya lo dijeron aquí. Nos convoca la confirmación de la independencia mexicana y su verdadera consumación. El fin del sitio de Querétaro a fuego de cañón por parte del ejército republicano del presidente Juárez reveló dos verdades supremas. La primera de ellas es que México debe ser, por encima de todo, uno solo, unido, siempre unido, que nadie se equivoque. Los enemigos del país son aquellos que atentan contra las instituciones mexicanas, las que violentan y envenenan a la sociedad, las que corrompen y traicionan al país. Del lado de los mexicanos están, con gran orgullo de todos, nuestras Fuerzas Armadas, y está toda la nación con ustedes. La historia de libertad escrita en esta noble tierra. Está el imperio de la ley. Por ello, el apoyo a la delicada tarea que cumplen nuestras Fuerzas Armadas es indispensable para conformar un solo frente, para construir unidos y con solidez el futuro de la República. Al entrar por el boquete abierto en la barda de la Santa Cruz, a tan solo unos metros de aquí, los soldados liberales nos legaron otra gran verdad. No existe muro que frene nuestra libertad y nuestra autodeterminación como mexicanas y mexicanos. Esta verdad histórica ha sido confirmada por nuestras Fuerzas Armadas, tanto en las calles como en los cuarteles. Sus labores de defensa de nuestra soberanía, seguridad interior y exterior, y aquí aprovecho, subsecretario, mándele al señor secretario y a todas las Fuerzas Armadas nuevamente un exhorto respetuoso a todo el Congreso de la Unión a aprobar su ley del interior. Expreso desde aquí mi convicción y mi compromiso, y debemos asumir nuestra responsabilidad al interior de los estados y generar las condiciones para que el ejército vaya replegándose poco a poco a sus cuarteles. Debemos actuar con determinación para sacar adelante esta ley de seguridad del interior. En Querétaro sabemos de historia, tenemos una carga histórica que puede presumir poco algún otro estado de nuestro hermoso México. Por aquí pasaron los padres de la patria,
Aquí se escribieron páginas gloriosas. Aquí aprendimos que México es una construcción permanente. La restauración de la República dio paso justamente a la ardua tarea de volver a levantar los cimientos del Estado y de los edificios de las instituciones mexicanas. Este es nuestro momento para refundar una patria más grande, pero sobre todo más generosa. Tenemos grandes retos, retos que exigen grandeza de quienes tenemos la responsabilidad de servir a México. Empecemos por respetar las leyes que nos hemos dado. Empecemos por hacer uno a uno lo que nos corresponde, con lealtad a la Constitución. Nadie por encima de la Constitución, con lealtad a las instituciones republicanas, con lealtad a las causas de la sociedad, con lealtad al ejército mexicano, con lealtad a Querétaro, pero sobre todo con lealtad a México. Muchas gracias y felicidades.